Hoy vamos a ver aquí a los dioses de la guerra en las mitologías de todo el mundo, incluyendo a muchos que Kratos podría acabar encontrando pronto. Bien, vamos a empezar aquí con Marte. Y sabes, si nos detenemos a ver la forma en que los romanos veían el mundo, Marte era mucho más que un simple guerrero, más que un simple dios de la guerra cualquiera. Él era el verdadero pilar de esa civilización, mientras que Ares, de la mitología griega, era visto como un tipo impulsivo y violento que nadie quería cerca. Marte era un padre respetado, el general que traía orden y seguridad. Esa conexión era tan fuerte que los romanos creían firmemente que eran descendientes directos del dios Marte, ya que Marte, en este caso, sería el padre de Rómulo y Remo, los gemelos que fundaron Roma. Eso lo cambiaba todo. Para un soldado romano luchar no era solo un acto de agresión, sino una cuestión de familia y de honor. Pero lo curioso es que su historia no comienza en el campo de batalla, sino en el campo de cultivo. Al principio de todo, Marte era un dios ligado a la agricultura y a la protección de las tierras. Y de hecho, si profundizamos un poco más, puede que encontremos algunos indicios de que Marte tal vez, también fuera un dios del cielo, el dios principal de la mitología romana. Podría parecer un contraste enorme, pero para ese pueblo tenía todo el sentido. Que Marte fuera un dios del cielo y un dios de la agricultura, lo conectaba con el principal medio de subsistencia de ese pueblo, ¿verdad? Y cuando se convirtió en un dios de la guerra, también alimentaba y protegía a sus hijos. Dicen que su madre, que era Juno, usó una flor mágica para concebirlo ella sola, solo para mostrarle a Júpiter que ella también podía crear algo poderoso, ya que Júpiter normalmente tenía hijos fuera del matrimonio, ya que él sería la contraparte romana de los dioses de la mitología griega. En el día a día de Roma, él era omnipresente. Le daban tanta importancia que, cuando el escudo sagrado cayó del cielo, supuestamente como un regalo del propio dios Marte, los romanos habrían hecho varias copias idénticas de ese escudo para que nadie pudiera robar el verdadero. Y a pesar de toda su imponencia e importancia, él también protagonizó momentos casi humanos, como cuando intentó conquistar a la diosa Minerva, y terminó siendo engañado por una divinidad anciana, que se disfrazó de la novia deseada. Esto provocó varias bromas en toda la ciudad. Al final de cuentas, Marte era el equilibrio perfecto para los romanos, la fuerza que destruye al enemigo, pero también la mano que protege el hogar y garantiza que el imperio se mantuviera en pie. Recuerda que si te gusta este tipo de video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal, compartir y también hypear por aquí. Si quieres aprender más sobre mitología griega, mitología romana y otras cosas, échale un vistazo al comentario fijado, o también puedes comprar el libro que está apareciendo en tu pantalla en este mismo momento. En caso de que quieras y puedas ayudarme aún más, puedes hacerte miembro del canal, que cuesta menos de 5 reales y me apoyas muchísimo para seguir con el trabajo aquí. Y también tienes acceso anticipado a los videos que voy a lanzar aquí, y también a videos exclusivos que solo los miembros pueden ver. Y si Marte en la mitología romana abarcaba tanto la guerra estratégica como la guerra violenta, en la mitología griega pasaba algo completamente diferente. Teníamos dos dioses diferentes para este tipo de cosa, y el primero de ellos, que incluso Coito ya encontró, es Ares. No puedo dejar de hablar de él en un video sobre dioses de la guerra, ¿verdad? El griego era ese pariente explosivo y raro del que terminas alejándote un poco cuando hay una reunión familiar. Era completamente diferente de Marte. Él no era un símbolo de heroísmo, sino el lado feo de la guerra. Ese momento en que la estrategia se va a la basura y solo queda el ruido de las espadas, la sangre y la furia ciega. Para los griegos, Ares era la personificación de la carnicería. Eso solo lo hacía uno de los dioses más impopulares del Olimpo. Hasta su propio padre, Zeus, llegó a decir claramente que él era un dios extremadamente odiado. Por todos. Justamente por esa sed insaciable de pelea. Ares no luchaba por un motivo noble ni para defender una ciudad. Él luchaba porque amaba el caos. Era alto, fuerte, guapo, pero su personalidad era un desastre. Mientras Atenea ganaba las batallas usando la cabeza, Ares muchas veces terminaba mal por actuar solo por impulso. Incluso hay una historia famosa en la que fue capturado por dos gigantes y quedó atrapado dentro de una vasija de bronce durante 13 meses. Pasó una vergüenza absoluta hasta que fue rescatado. Él era ese tipo de guerrero que, a pesar de ser aterrador, frecuentemente era vencido por la inteligencia de los demás. Lo que muestra cómo los griegos valoraban más el cerebro que los músculos. Pero incluso siendo ese tipo tan difícil, Ares tenía algo que pocos esperaban. Era un amante apasionado. Su romance más famoso fue con Afrodita, la diosa del amor. Y es hasta una ironía clásica de la mitología, que la belleza y la guerra vayan de la mano. Pero ni así él tenía tanta paz, ¿eh? Porque los dos terminaron siendo descubiertos ahí, engañando a Hefesto. Y terminaron siendo expulsados del Olimpo. Pero de eso nacieron dos hijos que también tienen relación con la guerra. El miedo, que sería Fobos, y el terror, que es Deimos. Y también tenía una hermana, que era Discordia,
que aseguraba que dondequiera que ellos pasaran, siempre hubiera algo para que Ares hiciera. Y también representando, de cierta manera, la discordia. En la mitología romana también teníamos a la diosa Belona. Si pensabas que Marte era el único dios del campo de batalla en Roma, podrías estar un poco equivocado. Era prueba de que los romanos no dejaban la guerra solo para los hombres. Si Marte representaba la estrategia y la protección, Belona era la personificación de la furia y la voluntad de vencer. A cualquier costo. No es exactamente igual a Ares, pero es parecido, ¿entiendes? Ella no se quedaba entre bastidores. Su imagen siempre estaba en medio del caos, sobre un carruaje, sosteniendo un látigo y una antorcha, un escudo también manchado de sangre, animando a los soldados y convirtiendo el combate en un verdadero frenesí. Lo más interesante de Belona es que ella era una diosa que, en realidad, era más bien una figura, ¿no? Que salía de las historias y entraba en la política real de Roma. Ella tenía un templo muy importante, y afuera de ese templo había una columna especial que se usaba para declarar la guerra oficialmente. Como los romanos eran muy apegados a las reglas y rituales, necesitaban lanzar una lanza en territorio enemigo para que la guerra fuera legítima. Si el enemigo estaba demasiado lejos, simplemente lanzaban la lanza contra la columna en el templo de Belona. Era como si fuera un botón de inicio para cualquier invasión romana. Muchas veces, ella era descrita como hermana, esposa o incluso hija de Marte. Pero sin importar el parentesco, nunca estaba a la sombra de él. Ella era su compañera de igual a igual en la destrucción. Sus sacerdotes eran conocidos por ser extremadamente intensos, y se dice que durante los rituales llegaban a cortarse para ofrecer su propia sangre en homenaje a la diosa. Belona no era una deidad a la que le pedías paz. Ella era a quien invocabas cuando ya no había vuelta atrás, y la única opción era aplastar al oponente con un valor ciego y absoluto. Si Marte y Ares son los generales de la guerra, Durga es la propia fuerza de la naturaleza que nadie puede detener. En la mitología hindú, ella no era solo una diosa que iba a la batalla. Ella fue creada porque los propios dioses no podían resolver un problema gigante. Un demonio llamado Mahisasura, que tenía el poder de cambiar de forma, recibió una bendición por la que ningún hombre ni dios podría derrotarlo. Fue entonces cuando los dioses unieron sus energías y crearon a Durga, una guerrera invencible con la fuerza de todos ellos combinada. Lo que es más impresionante es que en su imagen, ella tiene 10 brazos, o 18, o incluso, ya he visto versiones donde tiene 10.000. De acuerdo, pero para hacer un dibujo con 10.000 brazos sí que es un esfuerzo, ¿verdad? De todas formas, en cada mano ella llevaba un arma prestada por un dios diferente, como el tridente de Shiva, que simplemente podía cortar el alma de alguien. El disco de Vishnu, que es lo mismo también, está súper roto, y ella monta un león o un tigre enorme. O sea, transmite una imagen de poder impresionante. Eso muestra que no importa qué demonio se le ponga enfrente, o Asura, como quieras llamarlo, ella va a aplastar a la criatura de cualquier forma. Pero a diferencia de la furia ciega de Ares, Durga lucha con una sonrisa en el rostro. Para ella, la guerra no se trata de odio, sino de restaurar el equilibrio del universo. Ella es la madre protectora, que se convierte en una bestia cuando sus hijos están en peligro. Su nombre, Durga, significa literalmente una fortaleza, o un lugar difícil de conquistar. Eso dice mucho sobre ella. Ella representa esa fuerza interior que todos tenemos para enfrentar obstáculos imposibles. Además de ser una guerrera terrible en el campo de batalla, también es vista como la personificación de la compasión y la sabiduría. Bueno, Thor, sé que deben estar pensando que es extraño que esté aquí en la lista, porque en realidad él sería principalmente uno de esos dioses del trueno y las tormentas de la mitología nórdica. Pero sucede que Thor también era el que abría camino en la mitología nórdica, porque él era el campeón de Asgard, el tipo al que los vikingos realmente invocaban, cuando el escudo chocaba contra el escudo. Él no es solo un dios del trueno, sino el defensor implacable de la humanidad, y de los dioses contra las fuerzas del caos, representadas por los Jotuns. Thor era la fuerza bruta personificada, pero con un propósito muy claro, la protección. No tenía paciencia para planes rebuscados. Si un gigante amenazaba el equilibrio del mundo, Thor resolvía el asunto a golpes, o mejor dicho, con un martillazo en la cabeza. Su famoso martillo era el arma de destrucción masiva de la época. Decían que cuando lo lanzaba, nunca fallaba el blanco, y el martillo siempre regresaba a su mano, como un boomerang mortal. Pero el detalle que mucha gente olvida es que para soportar tanto poder, necesitaba un cinturón que duplicaba su fuerza, y unos guantes de hierro especiales para poder sostener el martillo. Pero lo interesante de esto es que para los guerreros nórdicos, o mejor dicho, para los guerreros nórdicos, Thor era el ejemplo perfecto de valentía. Era directo, honesto, y de cierta forma muy humano. Él sentía hambre, perdía la paciencia, e incluso era engañado por la magia de vez en cuando. Pero en el momento de la verdad, él era el único al que los gigantes realmente temían. A diferencia de otros dioses de la guerra que se deleitaban en la sangre, Thor luchaba porque era su deber.
Era el guardaespaldas del universo, asegurándose de que tanto los dioses como los hombres siguieran existiendo. Mucha gente comete el error de pensar que Freyja es solo una diosa del amor y la belleza en la mitología nórdica, pero en realidad es una de las figuras más importantes y peligrosas que existen. Ella es una diosa de doble faceta, que al mismo tiempo representa la fertilidad. También es una guerrera, y una guerrera muy poderosa. Ella es la líder de las valquirias, y tiene un papel fundamental en la guerra, muchas veces incluso mayor que Odín. Para que te des una idea de su importancia, existe una regla en el campo de batalla de la mitología nórdica, que poca gente conoce hasta hoy. Odín no se quedaba con todos los guerreros honorables. De hecho, Freyja tenía derecho a elegir primero. La mitad de los guerreros que morían iban directamente con ella a su propio salón, llamado Folkvanger, mientras que la otra mitad iba al Valhalla con Odín. Eso muestra que ella no era solo una acompañante, sino que era la primera autoridad cuando se trataba del destino de los muertos en la guerra. A diferencia de Thor, que resuelve todo a la fuerza bruta y a martillazos, la guerra para Freyja tiene un toque de magia y misterio. Ella domina el Seidir, una magia muy poderosa que solo era conocida por Freyja y los dioses Vanir. Ella no lucha solo con armas, sino con control sobre la vida y la muerte. También tiene objetos mágicos increíbles, como por ejemplo, su collar llamado Brisingame y una capa de plumas de halcón que le permitía volar por todos los mundos. Freyja representa un lado fascinante y a veces aterrador. Es la prueba de que la belleza y la muerte pueden ir de la mano. De hecho, no es solo ella quien lleva eso. En la mitología celta hay algo muy parecido. Para los vikingos, ella era la esperanza de Kira. Si el final llegaba en el campo de batalla, podían ser recibidos por una diosa poderosa y acogedora. Si pensabas que Frey era solo un dios de la paz y las cosechas, en realidad es muy diferente de eso. Él es hermano de la diosa Freyja, y aunque es señor de la fertilidad y del sol, carga con una de las mayores tragedias militares de la mitología nórdica. Frey era el dueño de la espada más poderosa de todos los tiempos. Un arma mágica que tenía el poder de luchar sola, flotaba por el aire, y diezmaba a los enemigos si él lo necesitaba. Y de hecho, él tenía que hacer un esfuerzo para eso. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Por causa de una pasión avasalladora que tuvo ahí, renunció a ese poder suyo. Para conquistar a la giganta Gerda, Frey dio su espada mágica como garantía a su suegro, y en ese momento eligió el amor en vez de la seguridad. Eso tuvo un precio altísimo. Sin su espada legendaria, Frey fue destruido en el Ragnarok simplemente por el gigante Surtur, teniendo que luchar solo usando unas ramas ahí, o, por lo que vi también, un par de cuernos de venado. En el campo de batalla, él es un ejemplo de sacrificio y también de valentía, pues sigue luchando incluso sabiendo que está en desventaja. Si Thor es la fuerza, Frey el destino, Frey es la valentía, Tyr sería el dios del honor, la justicia y el sacrificio personal en el campo de batalla. Antes de que Odín se convirtiera en el jefe de los nórdicos, Tyr ocupaba el puesto de dios principal según algunas historias. Él no es el tipo de guerrero que lucha por placer, sino aquel que lucha porque es lo correcto, manteniendo su palabra cueste lo que cueste. La historia que define a Tyr, y que necesitas aprender, en realidad, es el momento en que pierde su mano derecha. Los dioses necesitaban atrapar al lobo gigante Fenrir, que estaba creciendo demasiado rápido y amenazaba el universo. El problema es que el lobo era astuto, y solo aceptaba ser atado si uno de los dioses ponía una mano dentro de su boca, como garantía de que no era una trampa. Todos los dioses retrocedieron, todos, excepto uno, que era Tyr, quien tuvo el valor de dar un paso al frente. Él sabía que perdería la mano, pero sabía que, sin ese sacrificio, todos estarían perdidos. Puso la mano en la boca de la bestia, el lobo fue atrapado, y, en un segundo, la mano de Tyr fue arrancada. Y cabe destacar que en ningún momento de esta historia se menciona que él gritó de dolor, o siquiera que hizo alguna cara de dolor. Simplemente se dio la vuelta, y siguió adelante, incluso sin su mano. Eso convirtió a Tyr en el símbolo máximo del guerrero ético. Para los antiguos nórdicos, él era el dios que presidía las asambleas y los juicios, porque la guerra, para él, debía decidirse por leyes de justicia, no solo por matanzas desenfrenadas. Los guerreros solían grabar la runa de Tyr, que parece una flecha apuntando hacia arriba, en sus espadas para asegurar la victoria. Él nos enseña que el verdadero poder no está en quien golpea más fuerte, sino en quien tiene la integridad de sacrificar algo de sí mismo por el bien de todos. Al final del mundo, el Ragnarok, él se enfrenta al perro Garmer, lo mata, y también muere a manos de él. Y para cerrar con los dioses nórdicos, tenemos que hablar aquí del viejito, el viejo Kaduk tuerto. No podía faltar Odín, el padre de todos. Si Thor era el brazo fuerte de los nórdicos, Odín era el cerebro estratega. Y un cerebro bastante complejo, por cierto. Él no es solo un dios de la guerra, sino también de la sabiduría, la magia, la poesía, la muerte y de muchas otras cosas. Él es ese tipo de líder que no está necesariamente en la primera línea,
intercambiando golpes, pero que sabe exactamente cómo mover las piezas del tablero para que la victoria se dé, cueste lo que cueste. Odín veía la guerra de una manera mucho más oscura y mística que los demás. Él tenía una sed insaciable de conocimiento y poder, al grado de sacrificar su propio ojo en una fuente mágica para poder ver lo que nadie más veía. En el campo de batalla, él llevaba su lanza Gungnir, un arma que nunca fallaba el blanco. Pero lo que realmente definía a Odín era su ejército de muertos. Él enviaba a las valquirias para recoger a los guerreros más valientes que morían luchando, y los llevaba a su salón, el famoso Valhalla. Allí, esos soldados, llamados Einherjar, entrenaban todo el día, muriendo y resucitando, todo para estar listos para luchar al lado de Odín, cuando llegara el fin del mundo. Una cosa que puedes terminar olvidando es que Odín era una figura impredecible. Muchas veces podía parecer cruel, provocando guerras entre los hombres solo para recolectar almas para su ejército allí. Él no era un dios de la justicia, como Tyr, era un dios de la victoria y del frenesí. Él era acompañado por dos cuervos, Junin, el pensamiento, y Munin, la memoria, que volaban por el mundo susurrándole todo lo que veían al oído. Al final de cuentas, Odín representa ese lado de la guerra, que implica inteligencia, espionaje, sacrificio personal, una preparación implacable para el futuro. Él es un maestro que sabe que para ganar el mañana hay que estar dispuesto a perder algo hoy. Ahora vamos a empezar aquí, con la mitología celta, ¿verdad? Y si pensabas que los nórdicos eran intensos, espera hasta que conozcas a Vivi, o mejor dicho, ¿no? La forma correcta de pronunciar su nombre sería Vivi, o algo así. Ella viene de la mitología celta irlandesa y trae un elemento que es puro terror psicológico al campo de batalla. Ella forma parte de un trío de diosas de la guerra conocido como las Morrigan. Si Marty sería nuestro general y Thor era el campeón, Vivi aquí es la profetisa de la destrucción. La imagen más impactante de ella, que se vería increíble para ustedes, es la de un cuervo sobrevolando los ejércitos. Para los celtas, ver un cuervo en el campo de batalla no era solo una señal de mala suerte, sino una señal de que Vivi estaría presente. Decidiendo quién viviría y quién moriría, ella tenía el poder de confundir a los soldados, creando un pánico tan grande que ejércitos enteros huían o se mataban por puro desespero. Ella no necesitaba una espada para ganar, ella vencía usando el miedo a la locura. Un detalle muy escalofriante, por así decirlo, es que también era conocida como la lavandera del Val. Dice la leyenda que antes de una gran batalla, algunos guerreros podían verla a la orilla de un río, lavando la ropa y las armaduras ensangrentadas de aquellos que estaban destinados a caer. Imagínense, vas camino a la batalla, a una guerra, y ves a una mujer lavando tu propio uniforme manchado de sangre. Eso te destroza la cabeza, ¿no? Sería una advertencia final. Vivi representa la guerra en su forma más cruda e inevitable. La muerte que espera a todos, el destino que nadie puede cambiar. Y ahora que ya hablé sobre las Morrigans aquí, hoy vamos a hablar sobre la Morrigan en sí, ¿verdad? Y para hablar de ella aquí, es necesario olvidar la imagen de un soldado común. En la mitología celta, ella sería la gran reina, una deidad triple, que representa todo lo más oscuro, místico y poderoso en la guerra. No es el tipo de diosa que encontrarías marchando en filas organizadas. La Morrigan es la propia tormenta que se cierne sobre el campo de batalla, decidiendo el destino de los hombres incluso antes de que se lance el primer golpe. Y recuerdan que les dije, cuando hablé de la diosa Freya, que la diosa Freya usaba como un overol. Bueno, no un overol, una ropa hecha de plumas de pájaro para volar a distintos lugares. Es exactamente eso lo que la Morrigan hace aquí también, solo que en su caso, ella no tiene exactamente una vestimenta, ella se transforma porque quiere, y principalmente en la forma de un cuervo. En este caso, ella es la soberanía en su forma más salvaje. La Morrigan siempre cambia, puede aparecer como una mujer de belleza impresionante y peligrosa, o también como una anciana, decrépita y apestosa. Pero su forma más icónica es la de un cuervo de plumas negras que sobrevuela a los combatientes. Como les dije, para un guerrero celta, escuchar el graznido de un cuervo en medio del caos era sentir el aliento de la propia muerte. La Morrigan no luchaba solo con la fuerza física, aunque era capaz de hacerlo. Su mayor arma era el terror psicológico. Ella usaba magia para infundir pánico en los enemigos, o para dar un valor sobrenatural a sus favoritos, manipulando las mareas de la victoria como quisiera. Uno de los relatos más profundos de su historia es la relación con el héroe Cuculem. Ella intentó seducirlo, pero terminó siendo rechazada, así que se convirtió en su mayor prueba. La prueba apareció de varias formas para dificultarle en combate. Al final, cuando la muerte del héroe era inevitable, ella estaba ahí, posada en su hombro en forma de un pájaro, esperando su último suspiro. Ahora vamos al hinduismo, y empezamos aquí con Indra, que es la definición de guerrero impetuoso aquí, el maestro del rayo y de las tormentas que lidera a los dioses hindúes con su fuerza abrumadora. Él no es solo un soldado,
sino un monarca del cielo, un héroe que personifica la vitalidad y el coraje necesarios para enfrentar lo que parece imposible. En este caso, originalmente, ¿verdad? Porque después, cuando el hinduismo cambia, él se vuelve un poco cobarde, digamos. Mientras otros dioses pueden ser distantes, Indra es vibrante y lleno de deseos. El combatiente que monta un imponente elefante blanco, llamado Airavata, empuña el Vajra, un arma hecha de diamante y rayos que nunca falla en destruir la ignorancia y el mal. Una gran marca de su trayectoria militar es la batalla contra el terrible dragón Britra, una criatura que había robado todas las aguas del mundo, sumiendo la existencia en una sequía desesperante. Para vencer al monstruo, Indra demostró que se requiere una preparación que va más allá de lo físico. Él bebió una enorme cantidad de soma, que era una bebida sagrada que le dio una fuerza sobrehumana y una furia divina, y con un golpe certero de su rayo, atravesó el estómago de la criatura y liberó los ríos, devolviendo la vida a la tierra. Y a pesar de toda su gloria y de cientos de victorias, Indra también es una figura profundamente humana y con muchas fallas. Es conocido por su orgullo y por su naturaleza adicta a los placeres, que frecuentemente lo llevaba a perder su puesto o ser maldecido por sabios. Y ahora, vamos con Kartikeya y el general perfecto, el maestro absoluto de la estrategia y la disciplina militar de la mitología hindú. A diferencia de otros dioses que nacieron de forma convencional, Kartikeya fue creado con un propósito único y urgente: destruir a un demonio llamado Taraka. Algo bastante común en la mitología hindú, ¿verdad? Hay un demonio muy fuerte allá, y tiene que nacer un dios para matarlo. Bueno, ese demonio era tan poderoso que ningún otro dios podía derrotarlo. Bueno, Kartikeya terminó naciendo del propio fuego y de la energía de Shiva, siendo tan magnífico que fue criado por 6 madres diferentes, las Pléyades, que le dieron el nombre de Shamuka, aquel que tiene 6 cabezas para observar todas las direcciones del campo de batalla simultáneamente. La marcha de Kartikeya es la de un guerrero de belleza deslumbrante y de juventud eterna, pero no te dejes engañar por su apariencia. Él es un comandante en jefe del ejército de los dioses, siempre montando su pavo real, que simboliza la destrucción del orgullo y del ego. En sus manos, él lleva el vel, una lanza divina que representa tanto el poder espiritual como la precisión militar. Para Kartikeya, la guerra no es un acto de ira ni de caos, sino un deber sagrado llevado a cabo con inteligencia y pureza. Es el dios que enseña que la verdadera victoria viene de la combinación entre la fuerza física y el control mental. Incluso, él es hermano del dios de la sabiduría, Ganesh. En el campo de batalla, es invencible. Al enfrentarse al ejército de Taraka, Kartikeya no solo usó su fuerza, sino que organizó a las divinidades de una manera tan perfecta que el mal no tuvo a dónde escapar. Es muy venerado por soldados y líderes, ya que representa el liderazgo que inspira confianza y el valor que nace del conocimiento. Ahora, yendo al antiguo Egipto, tenemos una de las divinidades más antiguas y misteriosas, una diosa que existía incluso antes de que el mundo entero fuera creado. Ella es la personificación de la guerra, en su estado más puro y primordial, pero también es la tejedora que organiza la realidad. Mientras otros dioses egipcios se enfocaban en aspectos específicos de la vida y la muerte, Neiti era vista como la madre de los dioses, aquella que creó el camino para que el sol naciera. En la guerra, ella no era solo una luchadora, sino la inventora de las armas, la divinidad que enseñó a la humanidad cómo cazar y cómo defenderse, siendo frecuentemente representada por 2 arcos cruzados y un escudo. Con su naturaleza de guerrera feroz e implacable, Neiti era invocada para proteger el sueño de los muertos y para garantizar la victoria de los faraones, siendo la guardiana oficial de las armas reales. Los egipcios creían que ella disparaba flechas para ahuyentar a los espíritus malignos y a los enemigos del orden cósmico. Pero hay un lado intelectual profundo en ella. Así como ella también tejía algunas telas ahí para hacer las ropas que envolvían a las momias, para protegerlas en el más allá, también tejía las estrategias de batalla. Ella representa la guerra como una herramienta de preservación. Se lucha para mantener el mundo funcionando y para impedir que el caos devore la creación. La autoridad de Neiti era tan respetada que en los mitos, los otros dioses recurrían a ella para resolver disputas imposibles. Era una jueza final, aquella que poseía la sabiduría de las eras pasadas. En el campo de batalla, ella es la arquera que nunca falla, la fuerza femenina que combina la creación de la vida con la capacidad devastadora de quitarla. Y si existe una divinidad que represente el terror absoluto en el campo de batalla, esa sería Sekhmet, la diosa egipcia con cabeza de leona. Ya he hablado de ella varias veces aquí en el canal, incluso recientemente en el video sobre los Warcats, que serían como los hombres lobo, pero en versión felina. Pero para resumir, Sekhmet sería la diosa de la venganza, de la guerra sangrienta y de la carnicería, creada directamente por el propio Ra. Ella representa la furia del propio dios del sol, es a quien él envía para resolver sus problemas, y principalmente para acabar con sus enemigos. Sekhmet fue creada para acabar con la humanidad en una época en que las personas ya estaban faltándole el respeto a Ra,
pero ella era tan violenta y tan devastadora que el propio Ra decidió echarse para atrás. Y, con unas bebidas ahí, junto con algunos humanos que quedaban en el mundo, lograron hacer que Sekhmet se durmiera. Entonces, ella fue transformada en la diosa Hathor. Ahora, en la mitología egipcia, la guerra no sería solo un conflicto de espadas, sino una batalla eterna entre el orden y el caos, representada por la rivalidad épica entre Set y Horus, que mucha gente no sabe. Pero sí, también son dioses de la guerra. Mientras otros dioses luchan para proteger el mundo, estos dos aquí pelean por el derecho de gobernarlo, transformando el campo de batalla en un escenario de poder, justicia divina y venganza. Set es el rostro de la guerra en su forma más salvaje e impredecible. Es el dios de las tormentas, del ejército y del desorden, una fuerza bruta que no conoce enemigo. Para los soldados, Set representaba la ferocidad necesaria para sobrevivir en condiciones extremas, y la fuerza devastadora para aplastar a cualquier enemigo. Está el guerrero que usa la furia de la arena y el calor del sol para someter a sus oponentes, aunque muchas veces haya asesinado a su hermano Osiris. Set tenía un papel crucial en la defensa del universo. Era él quien luchaba en la barca de Ra contra la serpiente Apophis. Por otro lado, Horus surge como protector de la civilización y símbolo de la guerra justa. Con su cabeza de halcón, él posee la visión de quien observa todo desde lo alto, representando la estrategia, la precisión y la autoridad real. La guerra para Horus es una cuestión de restauración. Él lucha para recuperar el trono que le fue robado y para vengar a su padre, trayendo equilibrio a Egipto, el general que lidera con legitimidad y orden. Cuando Horus y Set se enfrentan en sus batallas legendarias, lo que está en juego no es solo quién es el más fuerte, sino también cómo debe ejercerse el poder. Horus es la mano que golpea con propósito y disciplina, el dios que los faraones invocaban para asegurar que el imperio permaneciera unido y protegido bajo el liderazgo divino. Juntos, ellos muestran que la guerra tiene dos caras inseparables. Sin la furia indomable de Set, la defensa contra el caos externo sería imposible. Sin la visión y la justicia de Horus, la guerra sería solo destrucción sin sentido. Para los antiguos egipcios, el equilibrio del mundo dependía de esa tensión constante entre la tormenta del desierto y el vuelo certero del halcón. Horus significa literalmente, el que trae de vuelta a la distante, y es como el título de guerrero cazador en la mitología griega. Él no es solo un combatiente, sino el personificador de la fuerza real y de la vigilancia constante. Mientras que algunos dioses de la guerra pueden ser movidos por la furia y el caos, Oro es la representación de la valentía disciplinada y de la protección activa de las fronteras del reino y del propio cosmos. A menudo es representado como un hombre con cabeza de león o un guerrero usando un tocado con 4 altas plumas, empuñando una lanza con la precisión de quien nunca falla el objetivo. Mucho de lo que lo define como aquel que trae de vuelta a la lejana es lo que ya conté también en el video de los gatos raros. Es cuando él termina yendo hasta la diosa leona, llamada Tefinat, que se había ido más allá de Egipto, y terminó dejando una gran sequía, porque ella sería una diosa de la humildad. Y va hasta allá, y la convence de regresar, y termina transformándola, en realidad, en su esposa. En las batallas, Wanhur era visto como un guía que abría camino a través de las tropas enemigas. Era el patrono del ejército egipcio durante el Imperio Nuevo, y los faraones se identificaban con él para demostrar su poder militar y una extensión de la voluntad divina de mantener el orden. A diferencia de las deidades que buscaban la masacre, Wanhur simbolizaba la guerra como una cacería épica contra las fuerzas del desorden. Y ahora vamos a las Américas para hablar aquí sobre la mitología azteca Huitzilopochtli, que sería la máxima representación de la guerra como un motor de supervivencia y fe en la mitología azteca. Él no es solo un comandante militar, él es el colibrí del sur, el guerrero solar que nació armado y listo para el combate. Su propio origen es un campo de batalla. Cuenta la leyenda que él ya habría salido del útero de su madre, empuñando su espada Xucuatli, una serpiente de fuego que servía como un arma de destrucción masiva. Todo eso para proteger a su propia madre del ataque de sus hermanos y hermanas, que eran 400. Para los aztecas, Huitzilopochtli personificaba la idea de que la guerra es una condición constante necesaria para que el sol siga brillando. En el campo de batalla, Huitzilopochtli era la fuerza y el sol que guiaba a los ejércitos de Tenochtitlán. En sus expansiones implacables, él exigía de sus seguidores un valor absoluto porque creía que los guerreros que morían en combate se convertían en compañeros del sol, acompañando al dios en su viaje diario por el cielo. La guerra se transformó en una misión sagrada. Los aztecas no luchaban solo por territorio, sino para alimentar al propio universo. La guerra bajo su égida era una fuerza que sostenía el ciclo de la vida, donde la sangre de los enemigos capturados era el combustible que impedía que el mundo cayera en la oscuridad eterna. Su imagen era la de un guerrero adornado con plumas verdes y azules, portando un escudo y su temible serpiente de fuego. Era el dios que nunca conoció la derrota,
y que exigía que sus soldados fueran tan implacables como él. Huitzilopochtli representa la guerra en su forma más extrema y ritualista, una fuerza que construye imperios a través de la conquista y que ve el conflicto armado como un deber supremo del hombre ante los dioses. Y ahora vamos con Tezcatlipoca, el espejo humeante, que es la deidad más temida e impredecible del panteón azteca, representando la guerra en su estado más caótico, estratégico e implacable. A diferencia de otros dioses que luchan por ideales claros, Tezcatlipoca, en realidad, es el maestro de la discordia y la manipulación. Es el señor de la muerte y del destino. Un guerrero invisible que atraviesa las paredes y conoce los secretos más profundos de los hombres, usando ese conocimiento para decidir quién saldrá victorioso y quién será destruido en el campo de batalla. Su relación con la guerra está marcada por la dualidad. Él es quien da la riqueza y el poder a los imperios, pero también quien los quita con la misma facilidad a través de la derrota militar. Para los guerreros aztecas, Tezcatlipoca es la personificación de la suerte volátil en la batalla. Es invocado para confundir el corazón de los enemigos y para instigar el conflicto donde antes había paz. Él no busca justicia, sino que pone a prueba la fuerza y la voluntad humana a través del combate. Ahora vamos a la mitología inca con Illapa, quien sería la fuerza avasalladora del cielo, señor del rayo, del trueno y de las tormentas, que actúa como gran defensor del imperio. En el campo de batalla, él representa el poder destructivo que viene de lo alto, siendo invocado frecuentemente para asegurar que la justicia y el orden divino prevalezcan sobre el caos. Es retratado como un guerrero imponente, vestido con ropas brillantes que reflejan la luz de los relámpagos, y empuñando una honda de oro y una pequeña cadena de guerra, armas con las que domina las fuerzas de la naturaleza para someter a sus enemigos. Con la excepción de la guerra directa y física, el estruendo del trueno era interpretado por los incas como el sonido del golpe de la onda de Illapa, mientras que el relámpago era la propia piedra incandescente cruzando los cielos para alcanzar a los adversarios del sol. Era el patrón de las tropas incas en las regiones montañosas, simbolizando la resistencia y la ferocidad necesarias para conquistar los territorios hostiles. Para los soldados, Illapa no era solo una divinidad lejana, sino un combatiente activo que despejaba el camino de los ejércitos con lluvias torrenciales y rayos devastadores, asegurando que el imperio inca se expandiera bajo la protección de su furia celestial. A diferencia de dioses que buscan solo la destrucción, Illapa tiene un papel estratégico de preservación. Un guerrero que trae la lluvia para sustentar al pueblo, pero que no duda en descargar su ira sobre aquellos que amenazan la estructura del imperio. Pasando a las mitologías brasileñas, tenemos dos divinidades que son algo conflictivas, que son Azai y Mitá, que representan la escala de poder que supera los límites de la comprensión humana y llevan la guerra a un nivel cósmico. Parece que hasta hablé de cómics aquí, ¿verdad? De cualquier forma, Azai surge como un antagonista supremo, un enemigo formidable no solo de los hombres, sino también de los propios espíritus y dioses. Su fuerza es tan devastadora que es capaz de hacer temblar a todo el cosmos, poniéndolo incluso al nivel del famoso dios Tupá, o a veces incluso superando a Tupá. Azai es un desafío que exige que las deidades luchen más allá de los planos espirituales, transformando la realidad y el campo de batalla, donde cada golpe resuena a través de las eras. En este panorama de destrucción, también tenemos a Mitán, que es un dios niño y que aporta una dualidad fascinante al arte de la guerra. A pesar de ser el protector de la inocencia y la infancia, Mitá es la deidad guerrera de primer orden. Él representa el coraje y la protección absoluta, siendo uno de los pocos capaces de enfrentar la oscuridad de Azai de igual a igual, tal vez. Mientras Azai representa la fuerza bruta, que amenaza el orden universal, Mitá representa la guerra librada para la preservación del futuro. Él es la prueba de que la combatividad divina no reconoce edad ni forma, sino la pureza del propósito de proteger a aquellos que pueden defenderse. Bien, ahora vamos a la mitología japonesa con Hachiman, que es la divinidad de la guerra más respetada en todo Japón. Pero él no representa violencia ciega ni masacres gratuitas. En realidad, es muy parecido al tío. Al contrario, él es el protector de los samuráis y el símbolo máximo del código de honor que conocemos como Bushido. Como dios de la guerra, Hachiman personifica la fusión perfecta entre la fuerza militar y la virtud espiritual. Es ampliamente celebrado también como el dios de la arquería, que es la habilidad vital en la historia de las batallas japonesas, donde la precisión, la disciplina y el enfoque son mucho más valorados que la fuerza bruta. La característica más destacada de Hachiman es su papel como guardián de la nación. Él no es solo un dios al que se recurre cuando estalla un conflicto, sino la divinidad que mantiene la paz a través de la fuerza y la autoridad. Históricamente hablando, es una mala jugada. Grandes clanes como los Minamoto lo adoptaron como su protector, lo que consolidó su imagen como una figura central de la gran clase guerrera.
Hachiman es frecuentemente retratado con una postura calmada, pero que irradia una autoridad abrumadora, simbolizando que el verdadero guerrero debe poseer una mente clara y un corazón firme, incluso en medio del caos más absoluto de la batalla. En el campo de batalla, la influencia de Hachiman se sentía en la férrea disciplina de los soldados y en la creencia de que la victoria se conquistaba a través de la devoción y la estrategia implacable. Es el dios que enseña que la guerra es una herramienta para mantener el orden y proteger el imperio. Con su arco y flecha, representa la visión aguda y la decisión inquebrantable. Bien, ahora vamos con Bishamonten, que surge como un guardián inquebrantable del norte y un maestro de la guerra desde la perspectiva de la protección y la rectitud. Su actuación en el campo de batalla va más allá del combate físico. Bishamonten posee un dominio espiritual que le permite expulsar demonios y las enfermedades que traen consigo, asumiendo el papel tanto de general como de curador. Representa la cara de la guerra, que purifica y preserva el orden, siendo la fuerza que expulsa la maldad antes de que pueda echar raíces. Esa naturaleza multitarea lo convierte en una figura esencial, no solo para los ejércitos, sino también para el hogar, donde su presencia es invocada como un amuleto poderoso para ahuyentar ladrones y mantener a salvo los bienes de la familia. Aunque comparte el título de dios de la guerra con Hachiman, Bishamonten ocupa un lugar único de autoridad espiritual y benevolencia, derivando sus raíces de la deidad hindú Vaisvarana. Futsunushi surge en el panteón japonés como la personificación espiritual de la espada y el maestro indiscutible del corte que somete al caos. A diferencia de otros dioses, como los de los desiertos y fenómenos naturales, Futsunushi es la propia esencia de la hoja divina, representando la fuerza militar, que trae la pacificación a través de la autoridad del filo de la espada. Es la divinidad de la acción decisiva, siendo enviado por los dioses celestiales para preparar el mundo terrenal para la llegada de la línea imperial, eliminando cualquier resistencia con una eficiencia silenciosa y absoluta. En el campo de batalla, Futsunushi es la nitidez del golpe que decide el destino de un imperio en un solo segundo. Representa la transición de la guerra caótica a la guerra disciplinada, donde la victoria se logra a través de la maestría técnica y el prestigio divino. Su presencia narra la importancia del arma blanca en la cultura japonesa, elevando la espada de un simple objeto de hierro a una entidad viva con voluntad propia. Su naturaleza guerrera está intrínsecamente ligada al concepto de kuniyuzuri, o entrega de la tierra. Junto a Takemikazuki, Futsunushi no solo necesitó de fuerza bruta para vencer, sino que representaba la autoridad que hacía que los dioses rebeldes se inclinaran. El patrón de la esgrima y de las artes marciales, siendo venerado en el famoso santuario de Katori, como el guardián que protege a la nación contra influencias malignas. Ahora, hablando de Guanyu, quien es una figura singular en la historia y la mitología, él es un guerrero que cruzó la frontera de la mortalidad para convertirse en algo más. A diferencia de las deidades, que nacieron de mitos abstractos, Guanyu fue un general de carne y hueso durante la turbulenta época de los Tres Reinos. Su leyenda fue forjada en el campo de batalla, pero su espíritu fue divinizado para representar el ápice de la lealtad, la rectitud y la fraternidad. Él no es solo el dios que vence batallas, es el guardián del código de honor que mantiene a los hombres unidos en medio del caos. Su imagen es inconfundible e imponente. Un gigante de rostro enrojecido con una barba larga y majestuosa, empuñando el legendario Wandao, una hoja pesada, montada en un mango largo capaz de segar ejércitos enteros. Guan personifica la guerra conducida con integridad. Se cuenta que es capaz de leer clásicos de la literatura, mientras le operaban las heridas sin anestesia, teniendo un control mental y una resistencia que asombraban tanto a los aliados como a los enemigos. Él no buscaba la violencia por la violencia, sino la justicia y el cumplimiento de las promesas hechas a sus hermanos de armas, Liu Bei y Zhang Fei. A lo largo de los siglos, su influencia creció tanto que llegó a ser venerado por emperadores, soldados e incluso comerciantes, quienes ven en él un protector contra el mal y un símbolo de confianza en los negocios. Bueno, Svetovide aparece en el horizonte de las princesas eslavas como una deidad de vigilancia absoluta y un poder militar soberano. Como un gran dios de los eslavos bálticos, su imagen es una de las más impresionantes e interesantes de todas las mitologías. Es un dios que tiene 4 cabezas, que miran a los 4 puntos cardinales simultáneamente. Su característica lo convierte en un general omnisciente, aquel de quien ningún enemigo puede esconderse, y ninguna estrategia puede ser ocultada. En el campo de batalla, Svetovide es la visión total, el líder que anticipa el ataque incluso antes de que... Su relación con el combate está profundamente ligada a su caballo blanco sagrado. Se creía que el dios montaba ese corcel durante la noche para combatir a los enemigos de su pueblo, y los sacerdotes vigilaban al animal para interpretar presagios de victoria y derrota. Si el caballo cruzaba un conjunto de lanzas clavadas en el suelo sin tropezar, era una señal de que Svetovide lideraría a su ejército hacia la gloria. Él lleva consigo una espada colosal y un cuerno de metal precioso,
simbolizando que la guerra para los eslavos era tanto una cuestión de supervivencia como de prosperidad y abundancia para la tribu. En la inmensidad del Pacífico, Q, o Q, como quieras llamarlo, se alza como un pilar central de la mitología hawaiana, el dios que tiene dominio sobre la tierra, la política y la conquista. Él es uno de los 4 grandes cuando se trata de deidades, los Akua, que representan el principio masculino de la fuerza, la acción y la verticalidad. Mientras que otros dioses pueden estar asociados con la paz y la agricultura, Q es el señor del conflicto necesario, protector de los jefes guerreros y aquel que exige la máxima disciplina y sacrificio de quienes buscan el poder. Su imagen está marcada por una intensidad feroz. A menudo es representado en estatuas de madera con una expresión de furia eterna, ojos muy abiertos, boca abierta en un grito de guerra y los dientes al descubierto. Q también es un dios de los bosques y de la construcción de canoas, lo que revela una capa profunda de la estrategia militar polinesia. La guerra no era solo el combate en la arena, sino la capacidad de extraer recursos de la naturaleza para construir las flotas que dominarían los mares. Es la fuerza que impulsa al hombre hacia adelante desde la estancación, incentivando la expansión y el dominio. En el campo de batalla es el espíritu que habita, el líder que une las islas, el fuego que arde en el corazón del conquistador y la fuerza implacable que entiende que en el ciclo de la vida, la destrucción es muchas veces el periodo necesario para la creación de un nuevo orden. Ahora, pasando a los orishás, tenemos a Oshagyan, orishá de la guerra y de las batallas. Dependiendo de la tribu, del tiempo y de las personas, la historia del orishá puede terminar cambiando. Pero según una de las historias, Oshagyan habría aprendido el arte de la guerra con Ogum, y le encantó tanto lo que hacía que terminó haciendo que todas las tribus y todos los pueblos comenzaran a guerrear entre sí. Eso hizo que algunas personas terminaran quejándose con Ludumaré sobre Oshagyan. Ludumaré le advirtió a Oshagyan varias veces que dejara de provocar guerras, pero Oshagyan no se detenía. Con eso, entonces terminó aislando a Oshagyan en una isla. Pero el deseo y las ganas de guerrear de Oshagyan eran tan grandes que hizo que ese pueblo pacífico de la isla empezara a pelear entre sí. Pero esas guerras hicieron que las personas empezaran a evolucionar tanto en la guerra como en lo personal e incluso en lo económico. Las personas empezaron a construir cosas, a hacer otras cosas, a perfeccionarse en otras áreas, demostrando así para Ludumaré que Oshagyan era un orishá necesario porque la guerra hacía avanzar a las personas. Y ya que lo mencioné aquí, ¿por qué no hablar también de Ogum, verdad? El estratega del progreso, orishá de la caza, de la guerra y de la batalla. Ogum es la propia sustancia de la guerra en la mitología yoruba y en las religiones de matriz africana, y es el señor del hierro, el herrero divino que terminó haciendo las primeras herramientas para la agricultura y, poco después, las armas para la batalla. Ogum no es solo el principio de la guerra, el arquitecto del combate. Sin él, el guerrero estaría desarmado y la civilización estaría estancada. La relación de Ogum con la guerra es muy directa, física y técnica. El orishá que abre los caminos a través de la fuerza y la tecnología. Para Ogum, la batalla es un campo de trabajo donde la disciplina y el valor son puestos a prueba al límite, el patrono de los militares, de los policías y de todos aquellos que trabajan con el acero. En las historias, Ogum es frecuentemente descrito como el guerrero solitario e implacable, que viste hojas de palma deshiladas y maneja la espada de hierro con una maestría inalcanzable. Él representa la guerra en su forma más cruda y esencial. Según una de las historias, él incluso le habría enseñado a Oxosi a cazar, y una de ellas cuenta cuando dejó a Oxosi con su pueblo para salir a cazar. Su tribu fue atacada, y solo Ogum regresó, y durante toda la noche luchó contra quienes atacaron su tribu. Logró derrotar a todos él solo. Incluso después, terminó enseñándole a Oxosi algunas artes de la guerra, para que pudiera defender a su pueblo cuando Ogum saliera a cazar. Inanna, también conocida como Ishita, es una deidad muy compleja de Mesopotamia, representando una paradoja absoluta. Ella es tanto la diosa del amor como la diosa de la guerra. Para Inanna, la batalla no es una carga ni una necesidad estratégica, sino un festival de emociones y poder. Los sumerios se referían al combate como la danza de Inanna, un evento donde ella entraba en un trance de furia y alegría, moviéndose entre las lanzas con la misma intensidad con la que se entregaba a sus amantes. Como diosa de la guerra, ella es la fuerza de la naturaleza, imparable. Frecuentemente, ella aparecía montada en un león y armada con un arco y un carcaj. Inanna es el huracán que destruye las tierras rebeldes. Ella personifica el aspecto emocional y caótico del conflicto durante el combate. Podía transformar hombres en mujeres, e incluso mujeres en hombres. Una metáfora ahí de cómo el terror de la guerra puede cambiar la esencia de cualquiera, quitando el valor a los héroes y dando fuerza. Desesperado. Ahora, hablemos aquí sobre la diosa que faltó de la mitología griega, Atenea, que mucha gente no sabe. Pero, además de ser una diosa de la sabiduría, de la poesía, etc.,
También es, sí, una diosa de la guerra estratégica. A diferencia de Ares, que era más de entrar para masacrar y causar derramamiento de sangre, Atenea se enfocaba más en la táctica y en la sabiduría militar. Ella es la fuerza que entiende que un conflicto no se gana solo con fuerza bruta, sino con una mente brillante y con una disciplina de hierro. Para Atenea, la victoria suprema es aquella que se conquista con el mínimo de pérdidas, a través de la inteligencia y el autocontrol. Frecuentemente es retratada usando su arma de combate, la lanza y la égida, que en realidad pertenecía a su padre. Pero Zeus terminó dándosela a ella. Sin embargo, su presencia en el campo de batalla inspira orden, y no caos. Atenea es la protectora de los héroes. Usa el razonamiento para vencer, siendo mentora de héroes como Odiseo y Hércules. Ella personifica la guerra justa, incluso en la propia historia del nacimiento de Atenea. Cuando nace de la cabeza de Zeus, ya sale de la cabeza de Zeus vestida para la guerra. Y, claro, al haber dos dioses de la guerra en el Olimpo, pueden terminar entrando en conflicto ahí. Pero, todas las veces, Atenea siempre termina venciendo a Ares con mucha facilidad, incluso bastante bien. Buluk-Shabitan es la personificación maya de la destrucción, la guerra y el sacrificio humano. Él no es un dios de estrategias refinadas ni de códigos de honor. Él es la fuerza bruta y aterradora que se manifiesta en el clímax de la masacre. En las antiguas escrituras y códices, a menudo es representado con una línea negra que cruza su rostro, simbolizando la pintura de guerra. O en escenas donde está incendiando casas con una antorcha, o incluso atacando personas con un cuchillo, o hasta con su lanza, demostrando una naturaleza implacable y caótica. Diferente de los dioses que protegen la civilización, Buluk-Shabitan es la deidad maya que era temida por su pueblo, pero también respetada por su capacidad de aniquilación total. Representa el aspecto de la guerra, que consume recursos, vidas y ciudades. Su conexión con el sacrificio de sangre era vital. Los guerreros creían que, si ofrecían la sangre de sus prisioneros, estarían alimentando el hambre de Buluk-Shabitan. Buluk-Shabitan, asegurando que su furia se dirigiera hacia los enemigos y no contra su propio pueblo. Y el recordatorio de que la guerra, en su esencia más oscura, es una fuerza de desequilibrio y de muerte. Muchas veces, Buluk-Shabitan también aparece acompañado de Deaput, el dios de la muerte, formando una dupla siniestra que recorre los campos de batalla para acoger las almas de los caídos. Y ahora también podemos hablar de una entidad que representa mucho la guerra. En la propia Biblia, en la escatología cristiana, aparece el jinete de la guerra. Es el segundo de los 4 jinetes del Apocalipsis, liberado después de la apertura del segundo sello por Jesús. Sería el Cordero, en este caso. A diferencia de los dioses que personifican el heroísmo o la protección, o incluso el miedo a la guerra, este jinete es la personificación de la guerra civil y del conflicto generalizado. No representa la conquista externa, ni la victoria gloriosa, sino que es la ruptura de la armonía y el caos que hace que la humanidad se destruya a sí misma. Por dentro, su figura está marcada por un color inconfundible, rojo fuego. Ese color no simboliza solo la sangre derramada, sino la llama de la discordia y el calor de la furia que ciega el juicio humano. Montado en un caballo rojo, recibe una gran espada, un símbolo de autoridad militar y del poder de la ejecución. El texto bíblico dice que a él le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra, para que los hombres se mataran unos a otros, lo que revela su naturaleza más oscura. Es una fuerza que incita al odio y hace que vecinos y hermanos se conviertan en enemigos mortales. A diferencia de dioses como Atenea u Ogum, el jinete de la guerra no ofrece técnica ni progreso. Es un agente del juicio y la devastación. Curiosamente, mucho más parecido con Bulu, Shabita o Ares, ya que la idea principal de la guerra sería el derramamiento de sangre y el conflicto en sí. Incluso, curiosamente, Ares. Había caballos ahí que soltaban fuego. De cualquier forma, su paso es un preludio del hambre y la muerte, mostrando que la guerra es el motor que acelera el fin de los tiempos. En el contexto de su narrativa, él es el guerrero del caos, representación de que la guerra es la fuerza destructiva que, una vez liberada, consume todo lo que la civilización tardó siglos en construir. Si llegaste hasta aquí en el video, deja tu like, suscríbete y comenta cuál es tu dios de la guerra favorito. Y nos vemos en la próxima.